Buenos días, muchachos. El día de hoy, 7 de septiembre, pues nos toca platicar un poquito acerca de la pedagogía tradicional. En las sesiones anteriores, pues estuvimos hablando, nos estuvimos introduciendo un poquito al tema. Decidí hacerlo de esta manera para evitarles la sesión completa, tal vez, de estarnos conectando. Voy a tratar de modificar eso en mi planeación y tener una actividad como esta, que yo les grabe y ustedes lo vean en el momento que puedan, por lo menos una vez a la semana, y así nos vamos a ir ahorrando pues tiempo y vamos a poder ajustarnos de una mejor manera. Me comentan qué les parece y si no, pues continuamos de la misma manera. Estaba haciendo unos ajustes razonables, pero también pues depende mucho de lo que a ustedes les guste o no les guste. Bueno, en cuanto a la pedagogía tradicional, pues su nombre lo dice, era pues recibir información de parte del profesor sin la necesidad de prestarle la oportunidad al alumno de comunicarse. Ustedes en sus exámenes diagnósticos pues me hablaron un poquito de ello, y creo que esta imagen que está por aquí pues nos representa mucho en lo que pensamos acerca de la pedagogía tradicional. Yo los voy a adentrar un poquito y les voy a dejar unas sugerencias de páginas que también pueden visitar para hacer las actividades pertinentes de esta semana que nos corresponden. Muy bien. Muy bien, durante el desarrollo del pensamiento pedagógico y los principales representantes, pues lo vamos a ir platicando. El pensamiento pedagógico es una consecuencia de la historia de la humanidad. Como lo comentábamos en la sesión anterior, pues ha existido la enseñanza desde siempre, desde los primates hasta hoy en día. Y entonces la ciencia pues es una expresión importante del desarrollo de la sociedad. Pero la ciencia pedagógica es parte de este mismo proceso, como estábamos viendo, pues la pedagogía como ciencia. En el proceso de transformación de la comunidad primitiva en una sociedad dividida en clases, se empieza a determinar pues ya la especialización en oficios como la herrería, la alfarería, la artesanía, entre otros. Y esto pues contribuyó a un salto progresivo hacia la esclavitud. ¿Qué nos dice todo eso, muchachos? Tenemos que comprender cómo ha ido evolucionando la educación. ¿Ok? Esta sí es mera clase teórica de historia, por así decirlo. Entonces, vamos a ver aquí que la educación básicamente se basaba en eso. Le voy a enseñar al hombre un oficio que pueda desarrollar para después formar parte de la esclavitud. Ahorita lo vamos a ir viendo porque había, pues, ahora como lo conocemos, estatus sociales, ¿no? Pero lo vamos a ir viendo de manera más detallada. Por ejemplo, había pues los que no eran privilegiados, que estos básicamente pues eran campesinos y siervos que los obligaban a trabajar de sol a sol para solamente conseguir alimentarse, porque realmente no les daban, no ganaban, pues por así decirlo. Ellos pues atendían completamente las necesidades de las personas que eran las privilegiadas, que en ese caso pues era la nobleza, el rey, el alto clero, entre otros, ¿no? Entonces, aquí comienzan a manifestarse las ideas pedagógicas haciendo mucho hincapié en las diferencias sociales. El esclavo era esclavo y la necesidad de separar lo intelectual pues surgía ahí. El esclavo no tenía la oportunidad de educarse, por así decirlo, ¿no? Entonces, las clases dominantes pues empezaron a hacer que esta desigualdad pues fuera y surgiera y se reforzara, por así decirlo. En un inicio, pues en los países del Oriente Antiguo, donde las ideas pedagógicas se llevaban ya a la práctica, se establecieron instituciones para el aprendizaje, pero aquí solamente podían asistir las personas que, como les comento, eran privilegiadas, ¿no? Más adelante, este pensamiento pedagógico se fue pues expandiendo a otras civilizaciones esclavistas como Grecia y Roma, y aquí aparecen, que es parte de lo que vamos a ver en esta sesión, pues las figuras que forman parte de la historia de la educación, de la historia de la pedagogía, como son Sócrates, Platón, Aristóteles, Demócrito y Quintiliano, cuyas disertaciones pues empezaron a introducirnos las ideas de la enseñanza y la educación que tienen vigencia en la actualidad, porque sí partimos de ello. Como les dije en la sesión anterior, pues no nos casamos con una teoría y hoy en día pues tenemos muchas oportunidades de hacer cambios, pero pues sí nacimos con esta teoría y sí venimos arrastrando muchas de las cosas de la escuela tradicional, como se le llama.
Entonces, en este tiempo surge el término academia, que es aquí donde los alumnos pues se van a reunir para escuchar al maestro y lo que él tiene que decir, nada más. Si el maestro eligió hablarles de determinado tema, eso es lo único que van a aprender. Aquí no hay lugar a las dudas, a las posibilidades, porque pues era lo que estaba establecido, ¿ok? Una característica de esta enseñanza pues es que se desarrollaba de forma oral. Sócrates trabajó la enseñanza de los conceptos y sus definiciones a través del método de la ironía, y de la mayéutica, en el que la contradicción era la esencia para la asimilación del conocimiento, ¿ok? Entonces Platón fue alumno de Sócrates y fue el primer pensador en adentrarse en una filosofía de educación. Antes que él, nadie se había dedicado a plantear en qué circunstancias se impone la acción educativa, o a qué exigencias se debe responder, o qué condiciones es posible enseñar o aprender. Entonces aquí ya nos vamos adentrando un poquito más. El pensamiento pedagógico alcanza el cuerpo teórico y llega a ser una disciplina independiente en el Renacimiento, en la época del Renacimiento. Y aquí, pues, entre los pedagogos que más influyeron en el desarrollo de la pedagogía como ciencia, pues fue Juan Amos Comenius, que es considerado, pues, el padre de la pedagogía. Entonces, él empezó, pues, a aportar ideas importantes en la pedagogía, estableció los fundamentos de enseñanza general, elaboró un sistema de educación y fundamentó una estructura del proceso del docente en la escuela. Muchachos me van a decir, ¿para qué quiero saber toda esta historia? Es cierto, estas sesiones de inicio pues nos van a resultar de esta manera, pero nos van a llevar a un cometido al final de la materia. Aquí pues empezaron a revelar los principios en que se basa el proceso de enseñanza, y aquí ya empezaron como que a tomar en cuenta de las características de las edades de los alumnos, como hoy en día pues que a cierta edad están en determinado grado. ¿Ok? Entonces aquí se sustentó la importancia, el vínculo entre la teoría y la práctica. O sea, ya como que él propone que se implemente la pedagogía, vaya, por no llamarlo de otra manera. Que el alumno, ok, pues no está por edades, que vamos a hacer, que practique, que lo intente, que no solamente esté escuchando lo que el profesor tiene que decir. Entonces aquí en este momento es cuando surge esto, ¿no? Después de esto viene la pedagogía de los jesuitas y surge para afianzar el poder del Papa y fortificar a la iglesia amenazada por la reforma protestante. O sea, querían que la iglesia siguiera en el poder. Entonces, el objetivo principal de esta educación de los jesuitas pues era que la iglesia católica disciplinara al hombre para que éste actuara según las necesidades y las circunstancias que requería la misma iglesia. Entonces, la formación que ellos ofrecían era esencialmente literaria, basada en humanidades clásicas, puramente formal y gramatical. Entonces, eran ciencias auxiliares del humanismo, que el humanismo es algo que conocemos también hoy en día. Por la práctica pedagógica y el desarrollo que alcanza el liberalismo, entonces ya empieza a surgir esta otra teoría en el siglo XIX, y el liberalismo entra como con un enfoque pedagógico como tal. Entonces le da a la escuela ya el valor de ser la institución social encargada de la educación de todas las capas sociales. O sea, ya no nada más era para los beneficiados, para los altos poderes, sino que aquí ya esta educación en el siglo XIX, ya empieza el liberalismo, comienza a proponer que todos se eduquen, que sea para todos y que sea de orientación social. Una cualidad básica de esta tendencia es que los conocimientos se realizan a través de la escuela y que tiene la tarea de preparar intelectual y moralmente a los alumnos para asumir su posición en la sociedad y que estos respondan a los intereses de las mismas. Si se fijan, aquí ya llegamos a un punto en el que es el objetivo de la nueva escuela mexicana también. ¿Qué queremos? Formar alumnos capaces de vivir en sociedad, que sean competentes, que tengan valores, que sepan desenvolverse en la sociedad actual. Entonces, si se fijan, aquí ya nos estamos adentrando mucho más pues a la teoría que hoy en día conocemos. ¿Ok? Entonces, continuamos. El modelo pedagógico de esta tendencia pues formaba objetivos de forma descriptiva, declarativa.